Drogas para todos, sin ángeles ni demonios. Si este es el primer episodio que escuchan, bienvenidos, muchas gracias, y les ruego que intenten escuchar el primer episodio, muy corto, donde explico cuál será la idea y el objetivo, la motivación del podcast. Bueno, buenos días, estoy por aquí con Carlos, que Carlos sufre del trastorno de perceptivo persistente por alucinógenos o HPPD, y quería escuchar un poco de su historia. Carlos, buenos días y cuéntame primero de tu vida antes de cualquier droga. Me gustaría saber de alguna condición previa a cualquier consumo de droga, si tenías algún tipo de distorsiones visuales, alucinaciones, cualquier condición médica relevante. Bueno, buenos días. Pues a todo esto, no, al principio no tenía ninguna percepción visual diferente ni ningún trastorno, era más bien un poco nervioso. No prestaba mucha atención en lo que era en la escuela y eso, pero por lo demás no tuve ningún problema hasta que llegaron las migrañas, las cefaleas en racimo. A partir de ahí fue cuando empecé a tener un poco de auras visuales, justo antes de empezar a tomar droga. Y bueno, poco a poco ya fue cuando empecé a consumir marihuana. Te paro ahí un poco porque quería hablar justamente de la experiencia antes de las drogas, ¿no? Y me comentaste que sufres de cefaleas en racimo, ¿no? Exactamente, sí. Por lo que tengo entendido es bastante molesto y que no hay ni tratamiento, ni solución, ni nada, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, ¿y esto tú lo relacionas también con distorsiones visuales y síntomas Sí, similares claro. al HPPD? En momentos de dolores de aura también lo tengo más o menos en coincidencia con ambas cosas. Vale, ¿y para eso estás medicado, tratado de alguna forma o no? Pues antiguamente estaba tratado con Tristanes y con Naproxeno, que eran para quitarme los dolores de cabeza del aura. Y esas cosas de todas maneras no te impidieron intentar, probar marihuana u otras drogas, por lo que veo. No, de hecho, cuando yo empecé con los dolores de cabeza fue justo más adelante de empezar con el trastorno alucinógeno, por así decirlo. Ok. Dime, antes de consumir ninguna droga, ¿habías escuchado del HPPD o de la posibilidad de tener alucinaciones más allá del momento del consumo? No, bueno, aquí en España normalmente el tema de los alucinógenos y de los enteógenos se lleva bastante mal sobrellevado, por así decirlo, porque normalmente te dicen que te puedes quedar loco, que puedes tener problemas psiquiátricos bastante elevados, pérdida de personalidad y cosas así. Entonces, sí que las leí, pero tampoco las tuve mucho en cuenta a la hora de probar las sustancias, por así decirlo. Más o menos tenía curiosidad por saber el tipo de efectos y cómo afectaba de manera cerebral y sensitiva. De acuerdo, entiendo, y bueno, parte de eso es la motivación del podcast, justamente. Cuéntame qué drogas consumiste y qué fue lo que disparó tu HPPD, según tu experiencia. Pues mira, yo empecé a consumir marihuana sobre los 13 años aproximadamente y hasta los 20 más o menos o así que probé la seta. Fue un poco progresivo porque en primer lugar empecé a tomarla poco a poco, no sé, una vez cada mes o así, hasta que tuve un tiempo que empecé a tomarlas una vez en semana. Y en una de estas quise probar una macrodosis, por así decirlo, y tomé aproximadamente unos 25 gramos de setas secas. De acuerdo, te interrumpo ahí un segundo. Aclaremos que una dosis normal, digamos, de Z sería 10 veces menos que eso, básicamente, ¿no? Sí, 2.5 gramos, 3 gramos sería una dosis normal y tuviste una experiencia en la que consumiste 25 gramos. Exactamente, sí. Entonces, claro, me di cuenta que justo después de tomarme la dosis esa, al pasar 2 o 3 días seguía teniendo alucinaciones. Bueno, no alucinaciones visuales de tal tipo de monstruos ni cosas de ese estilo, sino distorsiones visuales, como si fuera una cámara vista antigua, blur, distorsión en los colores, en las formas geométricas también, por así decirlo. Y entonces me di cuenta que a partir de ahí, cuando empezaba a fumar marihuana de nuevo o hachís, los síntomas de las alucinaciones iban en aumento, aunque no hubiera consumido durante una semana o 2 semanas la seta. Ahora, después de 2 o 3 días te seguían los efectos y de todas maneras fumaste marihuana en esos días posteriores al consumo de las setas. O sea, nunca llegó a bajar realmente el efecto y que después volviera a dispararse con la marihuana.
Exactamente. Lo que hacía era que cada vez que fumaba marihuana o hachís se disparaba el efecto del alucinógeno. E incluso el efecto también un poco mental y estados mentales un poco alterados. Cosa que antes no me pasaba. Ahora, por lo que me comentas por tu historia, entiendo que no te molestaba demasiado, porque si seguiste consumiendo, incluso viendo que eso empeoraba, entiendo que los síntomas los interpretabas como, bueno, neutrales, positivos. ¿Qué pensaste en el momento cuando eso estaba pasando, no? En un principio, bueno, fue un poco preocupante porque sufría bastante de ansiedad, también tenía problemas a la hora de dormir, me costaba trabajo socializar un poco con la gente, más que nada por el tipo de pensamiento y las rumiaciones que tenía en la cabeza, hasta que me di cuenta de que era más que nada por el consumo de marihuana, por así decirlo, a la hora de que se me activase el síndrome de alucinógeno persistente. ¿Y buscaste ayuda de algún tipo, doctores, psiquiatras, psicólogo, o cómo seguiste a partir de ahí? A mí lo que me diagnosticaron fue trastorno de personalidad. Y de trastorno de personalidad me pusieron a trastorno de personalidad límite. Lo que pasa es que mi psiquiatra de pago me puso trastorno de personalidad límite. Y cuando pasé al psiquiátrico me pusieron trastorno de personalidad. O sea que todavía no está definido el tipo de trastorno que puedo tener. En principio lo que hice fue empezar con mi psiquiatra, o bueno, con mi psiquiatra no, con el médico de cabecera a preguntarle por el tema de la ansiedad y por los problemas del sueño y me recetaron pues benzodiazepinas como diazepam para el tema de tranquilizar y un poco de sedación y zolpidem y lormetazepam para dormir. Y más o menos lo pude sobrellevar durante un tiempo. Vale, y durante ese tiempo seguías consumiendo marihuana. Sí, seguía consumiendo marihuana, bajaron los efectos del síndrome alucinógeno hasta que llegó el punto en el que, claro, las benzodiazepinas, como ya se sabe, eso se va aumentando la tolerancia y al final y al cabo no sigue haciendo el mismo efecto. Al final sigue tuviendo el mismo problema de consumo y aunque tomara benzodiazepinas no bajaba el efecto de las alucinaciones, por así decirlo. Bien, ¿y cómo seguiste a partir de ahí? ¿Decidiste cambiar algo, parar de tomar droga? ¿Fuiste a consultar de vuelta al doctor o cómo siguió la historia? Pues lo que en principio yo es que sufría bastante de adicción por hachís y por marihuana, porque de tanto tiempo tenía una adicción psicológica bastante fuerte. Entonces me costaba mucho trabajo dejarlo. Intentaba dejarlo, pero no podía. Entonces me tiré como aproximadamente unos 3 años así en los que me di cuenta de que estaba un poco mal en verdad, pero empecé a tomar otro tipo de sustancias también, alucinógenas, ya más que nada por probarlas. Realmente no llegaron a disparar más el efecto alucinógeno persistente, por así decirlo, sino que se quedó más o menos estabilizado. Como por ejemplo, no sé, me probé LSD, ketamina también, qué más decirte, mescalina también, DMT. Bien, ahora, esto fue, creo que dijiste a los 20 años fue que se disparó un poco más. No sé qué edad tienes ahora, pero en total, ¿cuántos años hace que estás con los síntomas estos? Pues 4 años, unos 4 o 5 años, ahora tengo 27. Vale. Y bueno, te vuelvo a repetir la pregunta anterior. Entiendo que si has seguido probando sustancias, sabiendo que eso puede empeorar la condición, es porque la condición no te molesta demasiado, ¿no? Quizás en algunos momentos, como decías al principio, la ansiedad fue más grave, pero actualmente entiendo que está controlado. No mejoró a lo largo de estos 4 años, se mantuvo, una vez que se desarrollaron los síntomas, se mantuvo estable ahí y no mejoró ni empeoró, básicamente. Exactamente, se quedaron más o menos estables. A lo mejor algunas trazas visuales, estilo de como que se emborrona un poco la visión o veo puntos brillantes en el espacio, por así decirlo, o un poco de efecto blur, por así decirlo, como se le dice en los efectos de cámaras de televisión, efectos visuales a la hora de cambios de colores, se vuelven más pálidos o incluso más cálidos o más fríos, dependiendo del estado de ánimo también. Incluso si a lo mejor estoy en un momento de bajón o de depresión o así, a la hora de sentir el llanto o de llorar, y eso sí que tengo el síndrome aumenta un poquillo más y tengo unos, no delirios, pero sí unas alucinaciones un poquillo más fuertes en el estilo de
de colores visuales y geométricos, por así decirlo. Sí, eso coincide con todos los reportes que he leído de la ansiedad, el estrés, que dispara los síntomas exponencialmente, ¿no? Ahora, y más allá de esos síntomas de que a veces gente con casos muy severos también reportan de realización, o sea, de pensar que la realidad no es real o algo por el estilo, o de depersonalización, ansiedad, problemas de memoria. ¿Has sufrido alguno de esos síntomas más graves, digamos, que solo las distorsiones visuales? Sí, problemas de memoria desde que más o menos ahora 4 o 5 años, 6, he tenido muchísimos problemas de memoria también, además de despersonalización y de pérdida de la realidad, por así decirlo, sí, en muchos momentos y en muchos casos, los que creo que no estoy en este mundo, por así decirlo. Vale. ¿Y qué piensas hacer a partir de ahora, digamos? ¿Cuál es tu visión actual y qué es lo que es el tratamiento que estás llevando, el enfoque que le das? ¿Cómo piensas que va a evolucionar hasta el futuro? Mira, yo por ejemplo estuve ingresado en un psiquiátrico durante un mes y medio por el tema de la adicción a la benzodiazepina que tuve también, para poder quitarme de ellas, y el tratamiento que me pusieron fue olanzapina, cipresa, haloperidol, tristisol, transilium y topiramato. Todo eran estabilizadores de ánimo y antipsicóticos. Y también etumina. ¿Y estos medicamentos lograron paliar los síntomas que sufrías o no? Realmente no lograron paliar los síntomas que tenía, sino que me dejaban demasiado sedado y en un estado de ánimo muy anonadado, por así decirlo, con una capa caída, pocas ganas de hablar, no tenía imaginación, por así decirlo, no era capaz porque yo normalmente escribo un blog y eso, y no era capaz de darle imaginación al blog, me bloqueaba totalmente lo que es la imaginación, las conversaciones, el socializarme un poco con la gente, me atrapaban demasiado. Al final acabé dejando el tratamiento. Vale, eso te iba a preguntar, si entiendo por lo que me estás diciendo y hablando en pasado que lo abandonaste, que preferiste los síntomas originales a los efectos secundarios de las medicaciones, ¿no? Sí, exactamente, porque los efectos secundarios de las medicaciones eran demasiado fuertes y muy, muy malos para mí y para mi entorno social, porque me veían que estaba mal realmente y no se daban cuenta de que eran por la medicación, hasta que cuando las dejé se dieron cuenta de que era por la medicación. Vale, interesante eso. ¿Qué tanto afecta a tu vida? Es decir, leer, trabajar, me comentabas, las medicaciones afectaban el blog y eso, pero los efectos visuales son graves como para que no puedas conducir, como para que no puedas, no sé, cuéntame efectos en la vida normal, diaria. Bueno, yo es que no conduzco, por ejemplo, pero en la vida diaria no me afectan demasiado ya. Creo que estoy demasiado acostumbrado a ello, por así decirlo. Me percato de ello, pero a día de hoy pues me tomo la filosofía de una manera diferente. Como que cuando entro en un estado de ese estilo, prefiero disfrutar el momento, dejarme llevar, intentar no entrar en un estado de ansiedad para que no me aumente el efecto, sino dejarlo llevar, que pase lo que tenga que pasar y que poco a poco se vaya pasando conforme va bajando el efecto del estado. Perfecto, sí, he leído bastante de eso, que mucha gente recomienda justamente no estresarse al respecto y eso a la larga, parece ser lo mejor para los síntomas, para bajar el estrés al respecto, ¿no? Los problemas de sueño que decías que tenías, ¿que te cuesta dormirte por los visuales o es porque estás como si tuvieras en anfetamina? O sea... Es muy, muy, muy extraño, la verdad. Es demasiado extrañísimo. Es como si fuera que hubiese tomado sal, ya, macho. Porque a mí me cuesta mucho dormirme, ¿no? Pero hay en ciertos momentos en los que a lo mejor me quedo dormido de golpe y empiezo a tener sueños demasiado reales o demasiado vividos, por así decirlo. Entonces me creo que estoy despierto en ellos. ¿Dormido de golpe durante el día, dices? No, de cuando duermo, por la noche. Ok. Entonces tengo unos sueños demasiado vividos y muchas veces me creo que estoy despierto dentro del sueño y me asusto, me levanto
o muchas veces me cuesta demasiado trabajo dormirme y no consigo dormir a lo mejor nada más que 3 horas o así aproximadamente. Dime, ¿conoces a alguien más con este trastorno? Supongo que algunos de tus amigos también consumirán drogas y ¿sabes de alguien más que haya sufrido esto? Bueno, precisamente no, pero sí han sufrido por consumo de éxtasis. A uno le dio a un brote psicótico y desde el día que le dio el brote psicótico ha estado bastante mal durante muchos años. Ha estado bastante mal. Pero bueno, la ha podido sobrellevar bien, poco a poco ha ido avanzando, ha ido evolucionando y a día de hoy se encuentra bastante bien. Vale. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un placer y espero que los síntomas vayan bajando con el tiempo y que te vayas sintiendo mejor. Muchas gracias, hombre. Encantado. Vale, gracias.